El título de mi prédica se llama Cabezas Cubiertas. La cabeza es algo que está arriba o es algo que implica autoridad o algo que representa autoridad. Saca pluma, saca papel, saca libreta, saca tu Biblia o prende tu Biblia, es súper importante. Esta es una enseñanza de verdad que te va a ayudar en toda tu vida y a donde quiera que tú vayas. Y yo te quiero dar la definición de obediencia porque quiero aclarar un poco más este punto. La obediencia significa acatar la voluntad de la persona que manda. Acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. No puedes decir que eres autoridad si no obedeces. Una va de la mano de la otra. El ejemplo más certero de obediencia o más genuino de obediencia fue Jesús. Fue Jesús cuando vino a esta tierra. Y eso viene en Juan 6:38 NTV. Dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios que me envió, no para hacer mi propia voluntad. Mismo Jesús reconoce que vino del cielo para no hacer su voluntad, sino hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Es el mejor ejemplo de obediencia que tú vas a encontrar en la Biblia. En la Biblia vas a encontrar muchísimos ejemplos de obediencia, pero el más genuino o el más en donde nos debemos de enfocar es en la obediencia de Jesús. Amén. Y el primer punto que hoy yo te quiero enseñar es: no hay autoridad sin autoridad. Dilo conmigo, no hay autoridad sin autoridad. Y vamos a leer Romanos 13:1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Vamos a leerlo juntos, ¿vale? 1, 2, 3. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. ¿Cómo empieza este versículo? Diciendo que toda persona, te guste o no te guste, vas a estar bajo autoridad. Si tú algún día quieres ejercer autoridad, si tú algún día quieres que la gente te respete, si tú algún día quieres mandar, si tú algún día quieres ser líder, tienes que aprender a estar bajo autoridad. No solo estarlo, sino obedecerla. Es muy fácil decir, Jorge Hamed es mi pastor. Pero decir esto autoridad es diferente. Porque cuando tú dices, es mi pastor, pero también es mi autoridad o representa autoridad en mi vida, significa que la voz y el consejo de tu pastor o de tu pastora es audible a tu vida. Y ese es un ejemplo. Puedes decir, tengo papá y mamá, pero que digas, mi papá y mi mamá son mi autoridad en mi vida, es porque tu papá y tu mamá han hecho que la voz de ellos es audible a tu vida. Ahora, de alguna forma te vas a poder o vas a tener que ponerte bajo autoridad. Tú vas a decidir cómo ponerte bajo autoridad. Bajo obediencia y tomando buenas decisiones, y aquí quiero que pongas muchísima atención, o desobedeciendo y tomando malas decisiones. ¿Sabes que bajo ambas te vas a poner bajo autoridad? Y tú dirás, ¿cómo? Si tú obedeces, obviamente, es porque estás escuchando a alguien que es autoridad, que te da dirección y que te da buenos consejos. Un ejemplo serían tus padres, un ejemplo sería un consejero, un ejemplo serían tus pastores, ¿sí o no? ¿Sí o no? Escuchas y obedeces el buen consejo. Y eso te va a llevar una vida más tranquila, una vida llena de más paz o menos conflictos.
Ahí es cuando tú caminas bajo consejos y principios y bajo una autoridad impuesta por Dios. Pero te has olvidado que también hay autoridades impuestas por Dios en esta tierra. Y la desobediencia y las malas decisiones van a hacer que también te expongas a ponerte bajo autoridad, pero de las leyes de esta tierra. El chiste es que de una u otra forma te vas a poner bajo autoridad. Desobedeces, un ejemplo, Dios te está diciendo, no robes, y tú desobedeces y dices, es que quiero robar o quiero tomar lo ajeno. La autoridad se da cuenta y ¿a dónde vas a parar? ¿Bajo quién te pusiste? Bajo una autoridad de esta tierra. Pero al final del día te pusiste bajo una autoridad, ¿sí o no? Pero tú eres el que vas a decidir bajo qué autoridad ponerte. Muchos dicen, creo en Dios, pero no lo aman. ¿Cuántos creen en Dios? Me asustaron. A ver, otra vez. ¿Cuántos creen en Dios? Yo dije, ay Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Amarlo implica obedecerlo. ¿Cómo te das cuenta? Una persona dice, ay, yo creo en Dios. Y yo diría, ¿y lo amas? Una persona que ama a Dios lo obedece. ¿Cómo te das cuenta que una persona ama a Dios? ¿Por qué? Dice la palabra en Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. La obediencia es un principio que se ejerce sobre alguien. La obediencia no es un principio sobre el cual se hable, es un principio que se aprende, que se practica y que se inspira. Ojo aquí, familia, estoy acá. La obediencia es un principio del cual no solamente se debe hablar. Yo sé que aquí hay muchas personas, no solo hombres, no puedo decir que solo los hombres representan autoridad, porque hoy en día hay mujeres que son cabezas del hogar, hoy en día hay mamás solteras y que representan autoridad en las casas, pero tus jefes representan autoridad, los maestros representan una autoridad, los padres representan una autoridad. La iglesia te va a enseñar el principio de la obediencia, te va a decir qué es la obediencia, pero tú no puedes ir diciendo soy autoridad y porque soy autoridad me tienes que obedecer. La obediencia es un principio del cual no solamente se predica, es un principio que se practica, que la autoridad primeramente es quien tiene que practicarla, y al practicarla tú vas a inspirar a los que están junto a ti o rodeados de ti a practicarla también. Tú no puedes como papá o mamá o jefe decirle a los tuyos obedezcan. Tienes que inspirar la obediencia. ¿Y qué mejor que inspires la obediencia que practicándola? ¿Sabes a cuánta gente yo escucho decir versículos como taravillas? Hay gente con la que no puedes hablar sin que te mencione 20 versículos. Es que la palabra dice, es que escrito está en la Biblia, y tú dices, ya estoy hasta acá. Y su Biblia no manifiesta nada de lo que habla. Habla mucho, hace poco. Memoriza mucho, practica poco. ¿Qué caso tiene memorizar la Biblia si no la vas a practicar, si no la vas a vivir? Es palabra muerta. Como autoridades demandamos obediencia, ¿sí o no? Los padres demandamos obediencia de los hijos, ¿sí o no? Pero los hijos demandan que la obediencia se nos sea modelada también. Muchas veces hemos enseñado, no puedes decirle a tu hijo no fume y tú con el cigarro en la mano. No puedes decirle a tu hija no grites y tú estar gritando.
No puedes decirle a tu hijo, respeta la autoridad, y tú cuando ves al policía lo sobornas o le gritas o le faltas al respeto. No puedes ir a la escuela de tu hijo y ponerte al maestro al tú por tú, o alegar con el maestro o hablar mal de él y decirle después a tu hija, tienes que respetar a tu maestro. Son acciones incoherentes. Son acciones que no te dan credibilidad, sino todo lo contrario. No es lo mismo hablarle a alguien de obediencia que impartirle la obediencia. Cuando tú la practicas y hablas de la obediencia, entonces la impartes. Pero cuando tú hablas, pero no la practicas, solamente enseñaste. ¿Me entiendes? Cuando tú la practicas, logras tocar algo más profundo que la mente de la persona. Logras tocar su mente, logras tocar su corazón y logras alcanzar su espíritu con la palabra de Dios. Pues es que hay personas que tú dices, hablan y nada de testimonio en su vida. Y hasta a veces dicen, qué gordo me cae, ¿verdad? Y a veces, ahí viene la tía que todo el tiempo habla de la Biblia. Vámonos, ¿no? Vámonos antes de que nos alcance, antes de que nos agarre. La pregunta aquí sería, ¿bajo qué autoridad estás caminando tú? ¿A quién le estás rindiendo cuentas? De una u otra forma habrá autoridad en tu vida. La obediencia se puede dar de dos maneras. ¿De dos qué? De dos maneras. Por impartición o por obligación. Tú decides cómo demandarla. Será por impartición. Y hoy te traigo un ejemplo bien claro. Cuando tú impartes la obediencia, hay unas vestiduras espirituales que hay sobre tu vida. Cuando tú practicas o demandas la obediencia por obligación, es como un disfraz. Y no es autoridad, es autoritarismo. Es muy diferente cuando eres una autoridad que obedece y que imparte. Son vestiduras que el Señor pone. Es un ungimiento que viene de parte del cielo. El ser autoridad es más espiritual de lo que te imaginas. A veces aquí a las personas que llegan a liderar en la iglesia les decimos eso. Es más espiritual de lo que tú te imaginas. Pasa, es que no me escuchan y les decimos, tienes que orar. Y se quedan así, ¿no? De repente hay unos con cara de igual. Y dicen, ¿cómo? O sea, es que yo les doy la instrucción. Le digo, es que tienes que orar. Tú decidirás cómo te obedecen. Porque yo estoy diciendo como la pastora que te obedezcan o porque tú vas a inspirar a la gente a que te haga caso o a que te escuche. Es más espiritual de lo que te imaginas. Una autoridad que imparte la obediencia, hay una vestidura sobre de ella. Un ejemplo es David. Un ejemplo muy claro que voy a dar es David y Saúl. ¿Cuántos conocen esa historia? Todos conocemos la historia de David y Saúl, ¿sí o no? Ya sabemos que Saúl era un hombre que fue llamado por Samuel, que fue impuesto por Dios, que fue ungido para ser rey de Israel. Te lo voy a parafrasear, te voy a contar en breve la historia, ¿ok? Para no leerlo. Voy a leer versículos claves. Lo encuentras en Primera de Samuel, encuentras ahí la historia. Entonces es un hombre que haya gracia delante de Dios, que es llamado, que es ungido, que le es puesta una vestidura de parte de Dios, pero que después se le es destituido. ¿Por qué se le es destituido a Saúl?
de esa vestimenta o de esas vestiduras de rey o de autoridad? Por desobediencia, ¿sí o no? Dios le manda a través de Samuel a hacer o a tener unas indicaciones y después él las hace, pero las hace a su manera. Viene Samuel y le dice, no estás obedeciendo a Dios. Pero sí lo hice. No, Dios te dijo, acaba con todo el pueblo, acaba con todo el ganado, con todo, con toda la gente, niños, con todo. Y tú decidiste acabar con lo que tú quisiste. Pero es que al final del día se lo voy a ofrecer a Dios. Él iba a tomó un parte del botín y dice, se lo voy a sacrificar a Dios. No, yo te dije que yo no quería. Yo te dije, sacrifica, mata todo. No haz lo que tú quieras, no obedezcas a medias, ¿verdad? Como decía Jorge, dice, te mandan por la leche y el pan y traes la leche y no traes el pan. O digo, pido queso de tal marca y tú dices, pero yo traigo el que yo quiera. Pero es manchego, no, es que yo te dije tal marca. No es obediencia, ¿ya me entienden? Y Saúl, al desobedecer, pierde algo tan preciado solo porque quiso hacer las cosas a su manera. Y de repente llega Samuel y le dice, Saúl, no has obedecido a Dios. Hoy dice, te quitará y pondrá a alguien mejor que tú. ¿Y quién creen que entró en acción? ¿Quién? David entra en acción. Y ahí es donde viene la obediencia por impartición y con unas vestiduras correctas. Fíjate bien cómo se le describe a David como autoridad. Y ahí es donde yo quiero que tú empieces a definir qué propósito tiene esta prédica, qué propósito tiene esta conferencia, que tú reconozcas si estás ejerciendo bien tu papel de autoridad. Porque si no lo estás ejerciendo bien, puede que estés lastimando a los que estén a tu alrededor. Y tal vez digas, yo no tuve las mejores autoridades en mi vida y me lastimaron mucho. Bueno, va a ser tiempo de soltar y practicar hacer cuando toque su tiempo el ser una buena autoridad. Y conmigo, pretextos. Los pretextos son los que no te van a dejar avanzar. Si tú dices, es que me hicieron, es que no tuve, es que me dijeron, son pretextos. Porque Dios ha dejado todas las armas para que seamos libres, para que seamos sanos y para que hagamos las cosas correctamente. Fíjate bien cómo la Biblia describe a David. Dice primera de Samuel 18 del 1 al 4. Dice, después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. Hay tres personajes aquí. Está Saúl, está Jonatán, que es el hijo de Saúl. Y hay un vínculo impresionante ahí, es su hijo. Y está David. Y dice el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos. ¿Entre quién? Entre David y Jonatán. Dice, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David con su túnica, su espada, su arca y su cinturón. Primer punto, cuando tú ejerces una buena autoridad, vas a hacer un vínculo de amor. Y de lealtad. Eso lo leemos en primera de Samuel 18:5. Dice, todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito como resultado. Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. ¿Por quién fue bien recibido el llamamiento de David? Por los que lo rodeaban. ¿Por qué fue bien recibido? Por la actitud de David. ¿Cómo describe que era David? Era un hombre obediente.
Era un hombre que se sabía conducir, era un hombre que inspiraba. Mi pregunta es aquí, ¿qué inspiras tú como autoridad a los que están bajo tu autoridad? ¿Qué estás inspirando? Porque si no estás inspirando obediencia, es que quiere decir que algo estamos haciendo mal. Si te cuesta trabajo que tus trabajadores se sujeten, si te cuesta trabajo que las personas se sujeten, si estás liderando algo, tu familia, tus hijos, como maestro que estás frente a alumnos, o sea, si algo está provocando que no te sujetes, algo estás haciendo mal. Porque la verdadera autoridad trae vestiduras que inspiran a la gente y que provoca un vínculo de amor y que provoca un vínculo de lealtad. ¿Qué hace una verdadera autoridad? Inspira, y al inspirar vas a tener gente, el beneficio que vas a obtener es que vas a tener gente que te ama y gente leal. Una buena autoridad. ¿Cuántas veces no hemos visto a hijos que traicionan a los padres? O hijos que dicen, una vez casándome no quiero saber nada de ustedes. Una vez que pueda mantenerme, me voy de mi casa y no vuelven a ver o a saber de mí jamás. ¿Alguien pensó por algún momento? No levanten la mano, por favor, no se echen de cabeza. No se vayan a echar de cabeza. ¿Cuántas veces pensamos de esa manera? Y es porque en nuestra vida hemos experimentado una autoridad incorrecta. Ya sea de maestros, ya sea de padres, ya sea de jefes, de cualquier persona a nuestro alrededor que representó una autoridad, nos lastimó, nos hirió. Y ahora, ¿pero qué pasa? Que como tú lo aprendiste de esa manera, quieres practicarlo de esa manera y no te diste a la tarea de hacerlo de forma diferente. Ese es un error bien grave. Te quejas de lo que te hirió, pero al final del día tú practicas lo mismo. Y lo peor de todo es que no lo quieres reconocer. La obediencia por impartición te trae como beneficio amor y lealtad de los que te rodean. Son vestiduras. Es una autoridad genuina y es una obediencia genuina. Llegas a ser inspiración para los que te rodean. ¿Quieres que tus hijos te reconozcan? Mujer, hombre. Obedece, imparte una autoridad bien. ¿A quién tú le estás rindiendo cuentas, autoridad? No quiero decir hombres ni mujeres, solamente estoy hablando a quien representa o tiene autoridad. Porque el tener autoridad implica que tengas cierto poder. ¿Sí o no? Vas a tener cierto poder en tu vida, pero ese poder lo vas a adquirir cuando ejerzas bien una autoridad. Cuando estés bajo autoridad también. Amén. Fíjate bien, la Biblia nos habla de vestiduras, ¿sí o no? Tú lees la Biblia y te va a hablar de muchas vestiduras. Pero una obediencia por obligación, cuando tú eres autoridad y obligas a la gente a que te obedezcan porque tú dices que eres Juan Camaney, entonces no estás aplicando autoridad, estás haciendo autoritarismo. Y estás poniéndote un disfraz, no unas vestiduras. Porque cuando el Señor bendice esa autoridad, entonces la unge y entonces da ese poder y entonces esa autoridad se desempeña con obediencia bajo autoridad y con poder y para bendecir. Una buena autoridad con vestiduras no maldice, bendice. Un autoritarismo obliga,
impone y hace que la gente le obedezca porque le tiene que obedecer. Algo así como Faraón y sus esclavos. Y traes un disfraz, mas no una vestidura. Una obediencia obligada no va a desarrollar ni el amor ni la lealtad. Y lo podemos también ver ahí en Primera de Samuel. No se los voy a leer, pero lean Primera de Samuel. Hubo un momento en donde Saúl comienza a sentir envidia por David, porque Saúl siguió siendo rey hasta que fue destituido y después entró David. Pero Saúl comienza a sentir envidia, la envidia a tal grado que quiere matarlo. Y empieza una persecución en contra de David. Pero, ¿quién creen que entró a defenderlo? Jonatán, el hijo de Saúl, su propio hijo. Qué fuerte, ¿verdad? El propio hijo de Saúl reconoció que las verdaderas vestiduras de autoridad estaban sobre David y no sobre su padre. Y tanto es así que lo defendió y que guardó su vida, guardó la vida de David. Qué triste. Y yo he visto muchos casos como los hijos, por defender los principios de Dios, han tenido que tomar la difícil decisión de ser o de tener que enfrentar o confrontar a sus padres con sus falsos principios. No es una deslealtad, porque estaría mal explicado. No puedo decir que fueron desleales a sus padres, porque eso no es lealtad. Puedo decir que ellos fueron leales a los principios de Dios. Pero qué triste es ver cómo los padres no pueden contar con su propia sangre para decir, son los míos, somos un equipo. ¿Cuántas veces tú no has dicho en tu familia? O yo no sé, yo lo digo en mi familia, o Jorge lo dice, es que somos un equipo, Farid, somos un equipo, Aliet, ¿no? Vamos con todo, luego están bien cansados por actividades, por viajes o esto y lo otro. Y Jorge les dice, vamos Eliet, somos un equipo, vamos todos, ya mañana descansamos, ¿no? Y ellos dicen, sí, se ponen la camiseta de que como familia somos un vínculo y somos un equipo. Y decimos, vamos. Pero qué triste que tú con tus hijos o con tu familia no puedas decir eso, somos un equipo. Qué triste que como autoridad de tu casa no puedas decir, somos un equipo, vamos. Porque no has sabido ser una buena autoridad. Porque crees que te tienen que obedecer porque solamente dices ser papá o se dice ser mamá o se dice ser el que sustenta. Qué triste. Qué triste que estés demandando solamente obediencia y no la estés impartiendo. La obediencia trae vida, trae largura de días. Dice la Biblia en Deuteronomio 5:33, manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga. ¿Qué te va a traer la obediencia? Ahora, alrededor de la obediencia hay una guerra impresionante desde el principio de la creación, ¿sí o no? Es más, tú te vas a Ezequiel y desde el cielo se manifiesta la rebelión de Satanás en contra de Dios. Hay una guerra en que tú tengas que obedecer, ¿sí o no? A ti te mencionan la palabra obediencia y hay guerra en tu mente. Inmediatamente. ¿Por qué hay tanta guerra alrededor de esta palabra?
¿Será porque de esa manera que hay guerra también hay tal beneficio? Tú ven y dile, o tú ve a un familiar y dile, ven a la iglesia. Y lo primero que piensa ese familiar, ay no, me van a obligar a dejar cosas. No voy. ¡Ey! ¿Será que más bien estás acostumbrado a caminar en desobediencia? Que cuando te dicen lo correcto te confrontas y te choqueas. ¿Tú crees que un padre le quiere complicar la vida a un hijo? ¿Tú le complicarías la vida a tu hijo? ¿Tú le complicarías la vida a tu hijo? ¿Alguien le complicaría? A ver, ¿cuántos son papás? ¿Alguien le complicaría la vida a sus hijos? Entonces, ¿por qué piensas que leer la Biblia, que fue el manual de consejos que Dios nos dejó para vivir en esta tierra, crees que te va a complicar la vida? Tan fácil y sencillo. Si obedeces, dice, vas a tener larga vida. Claro, porque si obedeces te vas a evitar muchos problemas, y si te evitas muchos problemas te vas a evitar una vida llena de estrés, y al evitarte una vida llena de estrés, entonces te vas a evitar muchas enfermedades, y entonces vas a tener una vida más en paz, y en automático vas a tener una vida más sana. Claro que es coherente. Hay una guerra impresionante alrededor de la palabra obediencia. Pero no te has dado cuenta que es más fácil caminar en obediencia que caminar en desobediencia. Si se lo vas a dar, dáselo bien. Hay más bendición. Desde los cielos está la desobediencia. En el Edén, ¿qué hubo? ¿Y qué sucedió? Se complicaron la vida. ¿Qué no captas? Es algo tan sencillo. La desobediencia te complica la vida. Y hay quienes dicen, pero es bien rico. Sí, la obediencia trae una satisfacción temporal. Claro que sí. ¿Trae satisfacción? Sí, pero es temporal. La desobediencia trae una satisfacción. Claro, porque te cobra factura después. Pero la obediencia te trae una bendición permanente, no una satisfacción, porque las bendiciones de Dios no traen satisfacción, traen gozo y son permanentes. Y dice la palabra que llegan hasta nuestra segunda, tercera, cuarta y 100 generaciones. No cuarta, 100 generaciones. 100 generaciones. Amén. Es normal que cuando llegues a Jesús y empieces a leer la palabra, te sientas confrontado y digas, ¡ay, qué incómodo me está haciendo sentir esto! La misma Biblia lo dice, y dice en Salmos 119, 5 al 6, dice, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Claro que es normal que después de venir y vivir una vida o de estar viviendo, practicando tantas cosas de desorden, claro que cuando lees la Biblia te incomodas. Es normal, mismo David lo dice, cuando leo tus mandatos me avergüenzo de todo lo mal que he decidido. Claro que es normal, estás siendo confrontado con la verdad. Pero te ama tanto Dios que no te quiere avergonzar, te quiere confrontar para que cambies, para que reacciones y digas, por aquí no, hijo, es acá, de este lado. Camina diferente, decide diferente, amén. Estamos en los últimos tiempos, ¿sí o no? La desobediencia es igual a rebeldía.
Dice la palabra, y con esto quiero ir terminando, en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y espero que tú no estés dentro de esos muchos. Porque este versículo habla de la iglesia. No habla de los que no conocen, habla de los que ya conocen. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, el amor que decías tenerle a Dios, el amor que decías proclamar por Jesús, se enfriará. ¿Qué significa la palabra maldad en este versículo? Quiero que lo anotes. La palabra maldad viene de la palabra anomia y significa sin ley o en contra de la ley o rebelión. En los últimos tiempos, la rebelión, la desobediencia de muchos hacia los mandatos de Dios se va a multiplicar. Yo no sé si te das cuenta, pero a nuestros jóvenes cada vez se les hace más difícil obedecer. Es que hay una guerra muy agresiva en nuestro entorno que tú no te estás dando cuenta. Y si te estás dando cuenta, no estás haciendo nada. En los postreros tiempos, la desobediencia se multiplicará. Y lo estamos viendo. Y no solo de jóvenes, de mujeres, de hombres, de niños. Estamos viendo una generación que quiere desobedecer. El primer acto de obediencia de Jesús, ¿sabes cuál fue? ¿Alguien lo sabe? Cuando fue mandado a esta tierra, ¿sabes cuál fue el primer acto de obediencia de Jesús? ¿Cuántos se bautizaron ayer? El ser bautizado. Fue el primer acto de obediencia de Jesús en esta tierra, el ser bautizado. Dice la palabra que cuando Jesús se bautizó, ¿quién bautizó a Jesús? Jesús vino a ponerse bajo autoridad. Te vino a revelar, a modelar y a inspirar que sí se puede. En ese momento era Juan quien tenía la autoridad. Él no llegó diciendo, aquí mis chicharrones truenan. Yo soy el Hijo de Dios. Él llegó diciendo, Juan, bautízame. Dice que él agachó su cabeza. ¿Y sabes para qué? Para revelarnos la obediencia. Y dice que cuando él está en su bautismo, los cielos se abrieron. Y dice que cuando los cielos se abrieron, el Espíritu Santo tomó forma de una paloma y descendió sobre él. ¿Sobre qué? Una cosa es el Espíritu Santo dentro de ti y otra cosa es el Espíritu Santo sobre de ti. El Espíritu Santo dentro de ti manifiesta llenura. El Espíritu Santo sobre de ti manifiesta dirección, manifiesta autoridad. Necesitamos una generación llena del Espíritu Santo.
Necesitamos ser autoridades llenas del Espíritu Santo. Necesitamos ¿qué? Ser llenos del Espíritu Santo. Yo sé que ahorita durante toda la prédica a lo mejor estuviste meditando y has dicho, he cometido muchos errores en este caminar como papá. Hoy te digo, yo también los he cometido como mamá. Pero deja que el Señor hoy te unja. Y quítate ese disfraz con el cual has estado demandando autoridad. Y yo soy, y yo soy, y yo soy. Hoy acepta ser una autoridad de parte de Dios y ungida por Él. Porque cuando Dios llamó a Saúl, dice la palabra que lo ungió. Cuando Dios llamó a David, dice la palabra que lo ungió. Deja que el Espíritu Santo te unja en esta mañana. Y tú dices, yo estoy del otro lado, yo soy el que tiene que obedecer. Y la verdad no me ha ido muy bien con las autoridades que tengo a mi alrededor. Deja que el Señor te sane. Es que me hizo esto y esto. Deja que el Señor te sane. Vas a perder más tiempo en los pretextos o en los argumentos que ya tienes. Ok, sí, te lastimaron, está bien, yo te creo, pero ¿y qué vas a hacer con todo este dolor? ¿Lo vas a seguir sosteniendo en tu corazón o lo vas a soltar para ser más a futuro una buena autoridad? ¿Qué quieres? ¿Llenarte de ese aceite de parte de Dios desde este momento? ¿O seguir sosteniendo ese dolor y esas excusas que no te dejan ejercer una buena autoridad? ¿Qué quieres, familia? Dijeran, todo quieres y nada haces. El amor de muchos se enfriará a causa de la rebelión, a causa de la desobediencia. Ey, iglesia, levántate, despierta. Es que no sé cómo hacerle con mi hijo. Créeme que hay días que yo digo, ay, Farid, no sé cómo hacerle. Y Jorge y yo agarramos y dijimos, Señor, ayúdanos. Señor, danos sabiduría. Está en sus cambios, Señor, está en su esto, pero no lo vamos a dejar. Pero no lo voy a soltar, pero le tengo que enseñar, pero yo tengo que aprender a ser una buena autoridad. Tengo que aprender a tener los brazos abiertos para amar. Porque cuando no han sido buena autoridad contigo, tú haces esto. Y nadie me va a lastimar y nadie me va a volver a hacer. ¿Y qué pasa? Que cuando tienes hijos les dices, si no te dejes, y contesta y di, le estás enseñando rebelión. No le estás enseñando los principios. Y dice que cuando la palabra, que cuando uno revela que ama a Dios, lo obedece. Cuando uno dice que ama a Dios, practica sus principios, ¿sí o no? Ahora puedo decir cuántos aman a Dios aquí. Aunque digan, me cuesta, Señor, me cuesta, Padre, me cuesta la verdad obedecerte, pero lo intento. Hoy que el Señor rompa, quite todo disfraz y ponga verdaderas vestiduras sobre tu vida. Y que si de ti o sobre de ti recayó esa práctica de mala autoridad, hoy sueltes en el nombre de Jesús. Pero esta iglesia va a ser una iglesia que pertenezca a la generación que obedece los principios de Dios. Y que cuando tengas una familia, va a ser una familia con los principios de Dios. Y que si ahorita estás pasando batalla en tu familia, el Señor te va a ayudar y te va a dar la sabiduría para sacar a tus hijos adelante, pero con amor y con autoridad y verdaderas vestiduras. No con un disfraz.
Hoy es un día en que el Señor va a restaurar, va a quitar y va a revestir a sus hijos. Esto fue Gracia Asombrosa. Gracias por conectarte. Si está en tu corazón sembrar una semilla u ofrenda, puedes hacerlo a las siguientes cuentas. Muchas gracias por tu generosidad. Que el Señor te multiplique. Si resides en la Ciudad de México, te esperamos en nuestros servicios. Jueves 7:30 p.m. y domingos a las 11 de la mañana y a la 1:30 de la tarde. Ven con toda tu familia. No olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en el próximo video.